Dios te bendiga, hermano, amigo, tú que nos miras a través de este canal de YouTube. Les saludamos desde Venezuela. Es para nosotros un inmenso placer estar nuevamente con ustedes y queremos decirte además que si tienes algún motivo de oración puedes escribirnos al número que aparecerá en la pantalla. En este día vamos a hablar acerca de la historia de la resurrección de Lázaro, y eso se encuentra en el libro de Juan capítulo 11. Venga conmigo y vamos a leer. Dice Juan capítulo 11 versículo 17: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Era trágico este momento para las hermanas de Lázaro, pues este hombre había fallecido de una enfermedad. No sabemos, ni la Biblia comenta qué enfermedad tenía, pero ya hace 4 días cuando llegó Jesús estaba muerto. Lázaro posiblemente era el sostén de su hogar, y sabemos que en la antigüedad el hombre era el que trabajaba, el que llevaba la comida a la mesa, y seguramente Marta y María estaban bien atribuladas por esta situación. Pero Jesús estaba aquí. Jesús había llegado, venía con sus discípulos, y Marta le aparece a su encuentro y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano habría sanado, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice: mujer, tu hermano resucitará. Ahora bien, esta es una especie de queja que trajo Marta hacia Jesús. Le dijo: si tú hubieses estado aquí. Y es que no es malo quejarse delante de la presencia del Señor, pero quiero mostrarte que Marta vino a Jesús considerando que Jesús podía haber hecho algo antes de que muriera. Sin embargo, Jesús le da esta palabra y le dice a Marta: tu hermano resucitará. Jesús además le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Pero miren lo que responde Marta a Jesús ante la afirmación de Jesús de decir que tu hermano resucitará. Marta le dice: yo sé que resucitará en el día postrero, cuando los muertos resuciten. Marta pensaba que Jesús estaba hablando de la posteridad, cuando todos íbamos a resucitar. Dice la palabra de Dios que cuando todo acabe habrá una resurrección para malos y buenos. Pero Jesús no estaba hablando de ese tipo de resurrección. Jesús le estaba diciendo a Marta: tu hermano va a resucitar hoy. Y Marta no lo había entendido. Marta fue a lo teológico, a la lectura de la palabra, más no a la revelación de la Escritura. Y cuando usted mira esto, Jesús le dice algo a Marta que es impresionante. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa palabra que el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, habla de que si estamos en Jesús, no moriremos eternamente. Y mire lo que sigue diciendo: si crees en mí, o todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si nosotros vemos esto, está en Jesús, hermanos, el deseo de resucitarnos de los muertos. Todo aquel que cree en Jesús tiene la oportunidad de resucitar de los muertos. Marta, aunque sabía teóricamente esto, ella pensaba
que Jesús se estaba refiriendo a una muerte y a una resurrección, en los tiempos cuando todo haya concluido. Pero Jesús estaba hablando de una resurrección actual. Él iba a la cueva, él iba al lugar, al sepulcro donde habían puesto a su hermano, y allí lo iba a resucitar. Jesús le está tratando de abrir el entendimiento de Marta. Sin embargo, vemos en esta reflexión que hace Jesús que todo aquel que vive y cree en Jesús no morirá eternamente. Usted podrá recordar cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese momento Abraham, Isaac y Jacob habían muerto. Pero dice Jesús: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob esperaban la promesa de la resurrección. Toda la Biblia hablaba de la promesa de la resurrección. Si nosotros vemos lo que hemos estado predicando semana tras semana, Jesús había venido de sanar a un paralítico de 38 años de enfermedad, 38 años sin poder caminar. Además, sanó a un ciego de nacimiento. ¿Qué podría superar a eso? Bueno, precisamente esto: resucitar a un hombre muerto y que tenía 4 días ya en el sepulcro. Juan capítulo 11, versículo 28 al 37 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? María, al igual que Marta, vino a Jesús con las mismas palabras de lamento. Dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero la diferencia entre María y Marta, la diferencia por qué Jesús entabla una conversación con Marta y no con María, la diferencia de por qué Jesús lloró con María y no con Marta, estaba en que María sabía adorar a Jesús. Miren lo que hizo María. Cuando María vio a Jesús, dice la palabra que se postró a sus pies. María estaba acostumbrada a adorar en todo tiempo a Jesús. María, hubo una oportunidad cuando Jesús los visitó, porque Jesús era amigo de la familia. Es que Jesús es amigo de aquellos que le adoran. Por eso Jesús dice: el que hace lo que yo digo, ese es mi amigo. Entonces, María, dice la palabra, cuando Jesús fue a visitarlos a su casa, se sentó a sus pies a escuchar sus palabras. Y Marta servía. Entonces Marta se molestó y le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana no me ayuda y solo yo estoy sirviendo? Y Jesús le contestó: Marta, afanada y turbada estás, y una cosa te es necesaria, y María la ha escogido la mejor parte. Muchas veces nosotros en el Evangelio nos parecemos a Marta. Andamos con lamentos, pero no hemos sabido adorar. ¿Recuerdas la historia de Job? Job, sus hijos mueren, pierde todos sus bienes, pero Job adoró a Dios. Debemos aprender a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Debemos entender que la situación no puede mover nuestra adoración. Jesús dijo: vendrán tiempos cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. María era una de estas mujeres que adoraban a Jesús
en medio de cualquier circunstancia. En otras palabras, María le dijo a Jesús: mi hermano está muerto, pero igual tú mereces la adoración. No importa si lo vas a resucitar o no, yo igual te voy a adorar. Esa es la convicción de un cristiano. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor de que Él puede solucionar cualquier problema, Él puede sanar cualquier enfermedad, Él puede restaurar cualquier finanza, Él puede levantar al caído, pero aún si no lo hiciese, nuestro amor estuviera con Él. Y María lo aprendió. María aprendió a estar a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces los creyentes nos endurecemos y nos apartamos del Señor porque el Señor no hace lo que nosotros se nos antoja o lo que nosotros queremos, porque no está dentro de su voluntad? Querido amigo, el Señor quiere restaurar tu adoración. El Señor quiere que tú le adores en espíritu y en verdad, que aprendan a adorarle en todo momento. Estamos en un tiempo de pandemia mundial, pero tenemos que aprender a adorar al Señor. Tenemos que mostrarle, postrarnos, humillarnos ante su presencia para que venga el tiempo de sanidad. Y cuando venga el tiempo de sanidad, entonces nos gozamos y nos alegramos. La adoración de María llegó a tal punto que los judíos lloraron. Jesús lloró. Ella conmovió a Jesús. Y dice que fueron al sepulcro, fueron corriendo hacia allá, y los judíos se decían unos a otros: ¿acaso mire cómo se referían los judíos a Jesús, acaso que abrió los ojos al ciego no podía sanar también a él? Lo que los judíos estaban diciendo es que Jesús podía haber sanado si de verdad había abierto los ojos de aquel ciego que nació ciego. Ellos no creían en Jesús. Lo que querían era una muestra, pero lo que venía a continuación los iba a sorprender a todos. No solamente a Lázaro y a sus hermanas, sino también a los judíos y a todos los que estaban presentes. Amigos, Jesús es la resurrección y la vida. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Jesús quiere sacarte de la muerte. Jesús quiere sacarte de la oscuridad. Jesús quiere que sepas que la fe de nosotros como creyentes está en la resurrección de Jesús de los muertos. Nos hemos abstenido de vivir una vida ociosa, de vivir una vida conforme a nuestros placeres, conforme a las concupiscencias de nuestra mente, conforme a las vanidades de este mundo. Nos abstenemos no porque no nos guste, no porque no nos tiente, sino que queremos agradar a Dios, tememos a Dios y hacemos lo que a Él le agrada. Juan 11, 38 al 44 dice de la siguiente manera: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuarto días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. En esta parte de la historia, amigo, Jesús dice que llega al sepulcro y da la orden de quitar la piedra. Yo creo que cuando Jesús da una orden, cuando Dios da una orden, lo hace para nuestro beneficio, y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, es seguir la instrucción, es callarse y seguir lo que Jesús está diciendo. A veces es mejor guardar silencio, aunque no entendamos cuál es el propósito. Pero Marta, la hermana de María, salió y dijo: Señor, ya hiede,
el cuerpo porque es de 4 días. Está putrefacto. No hagas eso, va a salir el mal olor. A Marta se le había olvidado lo que Jesús le había dicho. Él le había dicho: yo soy la resurrección. Jesús, su esencia es la resurrección. Él no podía ser vencido por la potestad de la muerte. Él venció la muerte porque no podía permanecer muerto, porque era la resurrección y la vida. Dice que Marta entonces dudó. Ella pensó que iba a herer, más lo que venía a continuación era tremendo. Su hermano estaba a punto de ser resucitado. Y dice la palabra que Jesús oró al cielo, alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias porque me has escuchado. Ahora Jesús nos dice o nos da la base de cómo debe ser el creyente. Jesús, 2 días antes de que Lázaro muriera, a él le habían dado la noticia de que Lázaro estaba enfermo y esta enfermedad lo iba a matar. Pero Jesús le dice a sus discípulos: si usted mira aquí en esta historia, ninguno de los discípulos, de los 12 que estaban con Jesús, nunca en este momento abrieron su boca, siempre estaban callados. Pero los discípulos sabían que Lázaro estaba enfermo, sin estar allí. Sabían que iba a morir y sabían que iba a resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús se lo había revelado, porque Jesús lo había visto en oración. Amigo, cuando tengamos malas noticias, busca a Dios en oración para que Él te dé consuelo, para que Él te dé paz, para que Él te manifieste cuál va a ser la gloria de Dios, en dónde quiere glorificarse el Señor. Muchos de nosotros, cuando tenemos una mala noticia, hacemos como Marta y empezamos a decir nuestros propios argumentos: no quites la piedra, hiede ya. Pero Jesús quiere mostrarnos su gloria. Jesús le dijo a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria, te estoy diciendo que soy la resurrección. El Señor nos ha dicho que nos va a dar vida entre los muertos. Nosotros que creemos tenemos que esperar en el Señor a que nos levante, a que nos sane, a que nos restaure. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Tenemos que buscar en el Señor la revelación de la palabra. Mire lo que le dijo Jesús: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Amigos, Lázaro estaba vivo, había resucitado como Jesús lo había dicho anteriormente a sus discípulos, como Jesús se lo había dicho a Marta, porque Jesús cumple su palabra. Ahora imagínese a Marta y a María cuando le dijeron así a Jesús: si hubieses estado aquí. Amigo, Jesús no necesita estar presente. Me recuerda a aquel hombre que dijo: no vayas a mi casa, di la palabra y lo que tú digas será hecho. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Nuestra fe hace que lo que es imposible sea posible. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quería darse a conocer. Jesús, el Hijo de Dios, tenía que demostrar su poder para que los que estaban allí creyeran, pero sus corazones estaban endurecidos. Los judíos salieron ahí tramando cómo matarle, pero muchos de ellos, a ver a Lázaro resucitar, no pudieron hacer más sino que caer de rodillas ante su presencia y creer en el mensaje del Señor. El Señor quiere mostrarse su poder. El Señor quiere mostrarte que Él te ama. Él quiere sanar. Él quiere restaurarte. Él quiere venir a tu vida y darle vida a lo que tú has pensado que está muerto. Quizás estás pasando en tu matrimonio por un momento difícil con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Piensas que todo está acabado, pero el Señor quiere darle vida a tu hogar. Incorpora a Jesús a tu hogar. Ten fe. Quizás tú piensas que Él no ha llegado. Quizás el Señor ha mandado esta palabra para ti, que estás enfermo, tienes una enfermedad terminal, pero Jesús quiere sanarte, sanar tu cuerpo. Para Él no hay nada imposible. Él pudo levantar a un muerto de 4 días.
Para Él no hay nada imposible. El Señor quiere manifestarse a ti. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dile: Señor, en este momento yo te busco a ti, Señor, yo te adoro. Quizás me he quejado delante de tu presencia por las circunstancias que estamos pasando. Quizás me he dejado agobiar por el afán del día a día. Quizás he puesto mi confianza en otras cosas y no en ti. Y he olvidado el lugar secreto. He olvidado la oración. Señor, quiero volverme a ti en oración y en adoración. Tú eres mi Rey. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres el Santo 3 veces. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el gran yo soy. Tú eres la rosa de Sarón. Tú eres el Alfa y la Omega. Tú eres el principio y el fin, Señor. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Sana mis heridas, sana mi enfermedad. Haz que lo imposible para el hombre se muestre posible por la fe en ti. Venimos creyendo que tú eres verdad, que tú, Señor, eres hacedor de cosas imposibles, que para ti no hay nada imposible, Señor. Sálvanos. Levántanos de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú, amigo, estás aquí en este tiempo, estás escuchando esta palabra y no tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte que estás muerto. Vives pero mueres porque no has creído en Jesús. Lo que tienes que hacer ahora es entregar tu corazón a Jesús y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te doy mi corazón. La palabra del Señor dice que si vives y vives para creer en el Hijo de Dios, entonces no morirás eternamente. Se irá el temor de la muerte de tu corazón y entenderás que en Él hay vida y vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiar en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiar en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.